Buenas tardes, maestra. Voy a presentar el tema 5, tipos básicos de controles. Mi nombre es José Santiago Valencia Cruz, de quinto C de Ingeniería Industrial. Como sabemos, los controles son los mecanismos que se utilizan para poder controlar los accesos y privilegios a los recursos indicados. Es responsabilidad del dueño del activo sobre el que se le aplican los controles establecer los parámetros requeridos para la disponibilidad, confidencialidad e integridad. El experto de seguridad informática será el responsable de diseñar y configurar y hacer cumplir los parámetros dictados. El profesional de seguridad es quien realiza las sugerencias y decide qué tipo de controles, que pueden variar debido a diversos factores como son la naturaleza del negocio, el presupuesto asignado, el tipo del usuario y la criticidad del activo, etc. A continuación hablaremos sobre los tipos de controles. El control de los sistemas es el objetivo final del usuario, es decir, constituyen el último eslabón del sistema de circuito cerrado hombre-máquina. Las funciones básicas con las que el hombre debe cumplir un control son: número 1, activar y desactivar; número 2, fijación de valores discretos; número 3, fijación de valores continuos; número 4, control ininterrumpido; y número 5, entrada de datos. Por lo general, los controles se clasifican en dos grupos, de acuerdo con su función. El primero incluye aquellos que se utilizan para alterar discretamente el estado de la máquina, por ejemplo, el sistema de interruptor de encendido o apagado, o cambiar de diferentes niveles la actividad de la máquina. El segundo tipo incluye aquellos controles que se utilizan para hacer ajustes continuos, por ejemplo, el control de volumen de un radio, que permite escuchar gradualmente el volumen y modular cualquiera del número infinito de intensidades dentro de su rango de operación. A su vez, se subdividen en las siguientes dos funciones: discretas, que consisten de activación, por ejemplo, encender o apagar una máquina; entrada de datos, como es escribir en el tablero para introducir un número o una letra; ajuste, por ejemplo, cambiar a estados de la máquina específico; y las otras funciones son continuas. El ajuste cuantitativo, ajustar la máquina al valor particular a lo rango de lo continuo, por ejemplo, dar la vuelta a un control de frecuencia de un radio para escuchar una estación de radio específica; y controles continuos, alterar continuamente el estado de la máquina, por ejemplo, para mantener cierto nivel de actividad, comúnmente conocido como seguimiento. Con frecuencia aparecen mezclados en el área de trabajo o integrados dentro de un mismo control. Botón pulsador manual. Es el control más sencillo y rápido. Se usa para activar y desactivar. Es utilizado en tareas sencillas. La mayoría de las veces los botones son de plástico o de metal. La forma del botón pulsador puede adaptarse a los dedos de las manos para facilitar su uso, o puede ser simplemente planos. Un ejemplo es el botón de encendido que se pueden encontrar en automóviles modernos. Se considera un tipo de entrada discreto. Botón pulsador de pie. Se utiliza para situaciones similares al anterior, solo que es cuando las manos están muy ocupadas. No posee la misma precisión y velocidad que los de mano. Son utilizados en tareas discretas, en los cuales solo activas el interruptor una vez y lo dejas encendido o con muy poca modificación a lo largo de la tarea. Un ejemplo son los pedales de efectos en un instrumento musical. Interruptor de palanca. Se usa en operaciones que requieren alta velocidad y pueden ser de 2, 3 posiciones o más. Se diferencian a los botones de pulsador en que cambian la dirección de la corriente eléctrica en un circuito y la redirigen a otro. Un ejemplo de interruptor de palanca es el selector de modo en un taladro o un apagador de luz. Selector rotativo. Puede ser de escala móvil y de escala fija. Los de escala fija presentan menos errores. Pueden utilizar valores discretos o continuos, pero son más precisos los discretos. Son utilizados para seleccionar dentro de una variedad de modos distintos, pero a diferencia del selector de palanca, un selector rotativo permite más opciones. Volante de mano o manivelas. Se usan para abrir y cerrar válvulas que no requieren excesiva fuerza, para desplazar piezas sobre bancadas. Un ejemplo pueden ser las manivelas utilizadas para bajar o subir una ventana de un auto. Los volantes se utilizan en instrumentos de medición, grupos de ensayo y construcción naval, así como en la construcción de equipamiento, maquinaria e instalaciones. Volantes. Se usan tanto como para el control ininterrumpido en carros como valores continuos, como lo pueden ser las hormigueras. Son de carácter más continuo a diferencia de una manivela, debido a que la manivela es utilizado principalmente para abrir o cerrar algún tipo de mecanismo, y el volante es utilizado en su mayoría para el manejo preciso del equipo, como lo puede ser el antes mencionado, los autos. Palancas. Son utilizadas en áreas en las cuales se requieren abrir mecanismos de gran peso o un mecanismo al cual no se quiera que sea tan fácil de modificar por motivos de seguridad, como lo puede ser una puerta muy pesada. Su longitud se determina en la base a la fuerza a desarrollar y de la estratosfera del puesto.
Es uno de los mayores inventos de la humanidad, gracias a que las palancas hemos sido capaces de manejar varios tipos de maquinarias y mover objetos que en la antigüedad hubieran sido imposibles de manejar. También, gracias a estas mismas, se ha visto muy mejorada la seguridad en el área laboral, debido a que es más difícil de mover y activar mecanismos involuntariamente, poniendo a riesgo a los trabajadores. Pedales. El diseño depende de su función, de la situación, del ángulo que forma con la tibia y del esfuerzo que se considera necesario para ser accionado. A diferencia de los botones pulsadores con el pie, estos son utilizados de una manera más continua y son modificados constantemente durante el uso de la maquinaria. Un ejemplo claro son los pedales de un automóvil. Se caracteriza en que su uso es muy intuitivo y basta con un par de minutos de uso de equipamiento para saber la sensibilidad de los pedales. También comparte muchas características con los pedales que se ven en diferentes tipos de maquinaria, desde automóviles hasta tractores. Así que es muy fácil de adaptar sus teclados. Se utilizan para la entrada de datos y es rápido. Existen varios tipos diferentes de teclados, como lo son los numéricos, diseñados para poder introducir números más fáciles, o también existen diferentes tipos de disposiciones de las mismas teclas, como lo pueden ser la disposición QWERTY, utilizada en la mayoría de países occidentales. Es uno de los tipos de controles más modernos y que se han visto más cambiados a lo largo de los años. Las primeras versiones eran mucho más sencillos y su uso era mucho menos intuitivo. Ratón. Tiene una o más teclas y constituye un sistema que se desplaza de acuerdo a las necesidades del usuario. Se utiliza en un espacio bidimensional y es una manera de seleccionar datos en una interfaz virtual de manera intuitiva. Últimamente se han visto reemplazados por pantallas táctiles. Pantallas táctiles. Es la adición más moderna a los tipos de controles. Se caracteriza por ser especialmente intuitiva debido a que esta está diseñada tomando en cuenta los movimientos naturales de la mano. Muchas veces utiliza varios de los controles antes mencionados como lo pueden ser los teclados, pero estos son integrados dentro de un solo dispositivo más versátil y en una interfaz digital. Su costo suele ser más elevado a los controles clásicos, pero su facilidad de uso en muchas ocasiones contrarresta los costos, debido a que es más fácil de capacitar a una persona sin experiencia para el uso de este tipo de dispositivos y son más rápidos en su tiempo de uso. Estos son algunos de los tipos de controles básicos. Estos han hecho posible el manejo de máquinas de una manera más intuitiva. Y gracias a esto se ha aumentado en una cantidad impresionante la cantidad de personas que son capaces de elaborar con estas máquinas. Gracias a esto también ha aumentado mucho la economía de varias familias. Son algo que utilizamos en nuestro día a día y muchas veces no nos damos cuenta, pero su uso e invención nos ha facilitado enormemente la vida y han solucionado varios de los problemas que existían al principio de la revolución industrial. Por ejemplo, que era que la mayoría de tareas se tenían que realizar de manera manual y era muy dañina para el cuerpo y esto afectaba mucho la vida de los laboral de los trabajadores y su vida personal. Muchas gracias.